Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les envío un especial saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy contamos con la grata visita de Juan Carlos Díaz Muñoz. Juan Carlos es estudiante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y acaba de rendir su ENAM con una excelente nota y excelentes resultados. Ha quedado en el segundo lugar con una nota de 17,56. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Es un honor para nosotros contar el día de hoy con tu presencia y cuéntanos qué estabas haciendo al momento de que te enteraste de la nota. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, doctor, muy buenas tardes. Agradezco la invitación, primeramente. Estaba justamente en mi rotación, en la segunda parte de internado en mi centro de salud, Centro de Salud Paul Harris, y me sorprendió de forma grata. O sea, yo había dado, obviamente, mi simulacro, mi examen, eh, y obviamente lo di de la mejor forma, pero igual me sorprendió el resultado, pues, ¿no? Porque usted sabe que uno siempre da lo mejor de sí, pero eh, esas cosas pues son variables, ¿no? Son fluctuantes. Y en esa oportunidad tuve la suerte, pues, ¿no? De haber ocupado el segundo puesto y estoy muy, muy feliz por ello. Qué bueno, te felicito. De hecho, esto es un reflejo, ¿no? De todo el trabajo que has venido haciendo. Has estado también con nosotros en un curso anterior, en el curso de preinternado. ¿Crees que la base que tenías en el curso contribuyó a esta nota? ¿Te sirvió para, digamos, hacer más eficiente tu estudio en el internado médico? ¿O cómo utilizaste esta ventaja de ya estar en un curso anterior con nosotros? En realidad sí, doctor, porque, o sea, sentaron las bases, e incluso nos dieron material teórico impreso, y la recomendación que nos dieron en aquel entonces fue que ese material nos iba a servir pues, para el ENAM, y pues lo visto sí fue así, pues, ¿no? Porque nos dio bastante campo teórico, y en base a eso fui construyendo pues los datos que nos fueron dando en este curso del ENAM 2022, ¿no? Qué bueno. ¿Tuviste la oportunidad de utilizar esta nueva plataforma? Pues hay varios recursos que hemos agregado versus la versión anterior del curso en el pre-internado en el que participaste. El aula virtual está renovada. El Panopto, que pues ya lo conocías. Ahora me vas a comentar un poquito de cómo lo utilizaste. Y pues durante el curso programamos estas sesiones en vivo. Entonces, coméntame un poco de cuál de todas estas herramientas utilizaste más o cuál fue lo especial tal vez de cada una de ellas, ¿no? En realidad todas las herramientas agregadas me pareció que fueron muy novedosas, sinceramente. Primero, el Panopto, pues, ¿no? Que te ahorra bastante, realmente te ahorra bastante tiempo. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, imaginemos que desarrollamos un determinado banco, tenemos una determinada pregunta, vamos justamente a esa pregunta a ver la resolución, ¿no? Y eso nos permite Panopto. O en caso tengamos, por ejemplo, duda de un determinado tema, lo buscamos, ¿no? Y esas son las recomendaciones que nos dan inicialmente, y realmente sí, son de mucha utilidad. Pero soy consciente también que la interacción en vivo es súper, súper eficiente para poder ser críticos, autocríticos de lo que nos falta, ¿no? Porque los marcos teóricos están ahí, si bien es cierto, todos tenemos los marcos teóricos, pero muchas veces la discusión en vivo permite relacionar todo de tal forma que vayas a una determinada pregunta teniendo diferentes puntos de vista, pues, ¿no? Tranquilamente un punto de cirugía, si bien es cierto, cirugía pues lo vas a abordar desde el punto de vista quirúrgico, pero gastro puede contribuir a ello. Quizás un punto, o algún tip en gastro te ayuda a descartar cierta clave y eso es muy importante. Y eso se va a desarrollar justamente eh, eh, con los cursos en vivo que teníamos, pues, ¿no? Con las reuniones en vivo que teníamos, ¿no? Con los banquea conmigo, y en especial yo utilicé más la última parte, pues, ¿no? Que fue los bancos interactivos que nos daban una determinada aplicación, veíamos la pregunta y luego la resolución. Creo que eso fue muy importante, y creo que contribuyó bastante, específicamente a guiarme sobre los puntos más importantes que debo enfatizar, porque si bien es cierto, la universidad es muy amplia, la medicina es muy amplia, pero eso nos ayudaba a ver, creo que ese punto debo repasarlo, creo que ese punto es importante recordarlo, creo que ese punto, a pesar que ya lo sé, es importante nuevamente tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces creo que las reuniones en vivo son fundamentales, realmente son muy importantes, ¿no? Sumado a eso, obviamente, a la plataforma que tenemos del app del Banquea.
que también obviamente tienen sus resoluciones, y eso también contribuye quizás pues a nutrir un poquito más el marco teórico que, como lo había comentado, ya tenía de base del preinternado 2020, pues, ¿no? Qué bueno. Y pues en la última semana, que es donde estás haciendo bastante énfasis en las sesiones en vivo, cuando hicimos el repasa conmigo, que iba de la mano también con, casi coincidiendo, ¿no? Con la última semana de las fijas, que me comentabas, también te sirvió, pero tú tomaste una recomendación que hicimos de ver especialmente aquellos temas que como que estaban pendientes, que no me quedó Sí, claros. exacto. Eh, ¿Cómo uniste eso? Cuéntanos a ver un poquito. Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad y la suerte que la jefa de mi establecimiento nos brindó unos días antes del ENAM. Entonces, literalmente aproveché todas las reuniones durante la noche que teníamos. Pero las fijas son demasiados conceptos. Entonces, tenías que tomar, obviamente, las partes más importantes. Y un tip que nos dio fue básicamente que, imaginemos, estamos en un determinado curso y obviamente hay varios tópicos en un determinado curso, pero hay un tópico que a veces tú pues, te sueles equivocar. Tomas ese punto y lo ves justamente ese punto en las fijas. Imaginemos, a ver, estamos, no sé, pues en cardiología y ves arritmias. No sé, pues si arritmias, en fibrilación auricular estás fallando. O no sé, pues para el manejo de crisis hipertensiva. Entonces te ibas justamente a la parte de las fijas donde daban esas fijas, ¿no? De ese tema. Entonces, ese tema lo repasabas. Y en la noche, bueno, luego veías todos tus bancos, obviamente, y en la noche venían ya los puntos, las preguntas que los profesores consideraban, o ustedes consideraban que eran los más importantes, pues, ¿no? Entonces, repasaba las fijas del tema que consideraba que estaba un poco débil o una debilidad, se puede decir. Luego repasabas el banco que tienes durante el día, o las preguntas del banco que consideras que son más importantes o que son más significativas, que te pueden dar un poquito más de marco teórico. Y finalmente en la noche pues podías ver las, las reuniones en vivo, pues, ¿no? O sea, el profesor te explicaba, a ver, si bien es cierto, esa pregunta es la respuesta, pero la siguiente clave no es la respuesta por esto. Entonces esos puntos lo tomabas en cuenta. Y si a veces justamente te venía una pregunta del tema de las fijas que tú hubiera pasado en la mañana, ya hacías refuerzo positivo a eso. Pues, ¿no? Entonces, literalmente, pues, al menos en ese tema ya lo enmendaba, se puede decir, ese vacío que tenía ese tema, ¿no? Creo que eso fue muy importante realmente. Qué bueno. Y estos repasos que hicimos al final, en la que todos los docentes se conectaban y ustedes también se conectaban y iban comentando, ¿no? En vivo lo que hacíamos, ¿marcó una diferencia? ¿Crees que se tocaron pues exactamente los puntos claves La, que la verdad, sí, vinieron? doctor. Bueno, ustedes, como ustedes han hecho las preguntas, pueden ser conscientes pues que hay muchos temas, o sea, que venían, que realmente llegaron en el examen, ¿no? Si bien es cierto, con otra redacción, pero la idea, la esencia es la misma. Entonces, la forma como tú vas a llegar al diagnóstico o al tratamiento va a ser la misma. Entonces sí, pues sí, sirvió bastante, la verdad, ¿no? ¿Y qué tal con salud pública, con gestión, que son temas que, pues, como sabes y habrás visto en las clases, yo los desarrollo, pero siempre es un común denominador, ¿no? No solamente, pues, de un curso especial, sino incluso en residentado, se deja hasta el final, ¿no? Hasta el final se dejan estos temas, pues, porque no corresponden a la parte clínica, a veces no generan mucho interés y son un poquito, la gente le tiene un poquito de miedo, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Cómo se abordó? ¿Crees que especialmente el abordaje de la última semana, fue lo que necesitaban para el examen? Creo que sí, doctor, pero también, al menos de forma personal, yo soy consciente que para aprender un curso necesitamos tiempo. Si bien es cierto, la última semana tienes todos los cursos encima y tienes la ansiedad de dar un examen que indudablemente está ahí, siempre está latente, los nervios de dar un determinado examen. Entonces, sabiendo eso, dije, no, no, entonces tengo que repasar. Yo lo repasé un mes antes, repasaba, porque consideraba que siempre a veces cuando daba mis simulacros, veía que salía pues, tenía mucho más errores en los cursos de salud pública y gestión, así que decidí darle un poquito más de énfasis en esos cursos, así que repasé mucho más. Y última semana, usted básicamente pues como que nos daba los tips y yo remarcaba lo que ya había hecho mis apuntes
o los bancos que había desarrollado, entonces tomaba algunos apuntes más, entonces enfatizaba en eso, ¿no? Y justamente eso también teníamos la clase teórica, pues, bueno, al menos yo utilicé mucho lo que ya tenía de base, que fue el QX 2020. Entonces, en esa base yo iba agregando, porque como le digo, usted sabe que a veces el tiempo pues apremia y no tenemos todo el tiempo para ver todos los videos, todo el marco teórico, todo el resumen integral, pero como ya tenía esa base, ya iba agregando sobre ello, ¿no? Si bien es cierto, veía obviamente los videos, pero siendo consciente no veía completamente todo el video, ¿no? Pero veía las partes más importantes, justamente, las partes que yo consideraba que necesitaba repasar. Y siempre soy muy fanático del juicio, así es que juicio crítico, criticaba mucho eso y también discutía con mis compañeros un determinado tema, o como ellos estaban también en la academia, pues, como nos dieron una promoción, bueno, no sé, pues has visto tal tema, que considera que es importante ese tema, ese punto, ¿no? Y siempre lo discutíamos y eso creo que también ayudó pues a tener los conceptos claros, que como medicina, como le digo, es bien amplio, entonces la idea, lo primordial es tener el concepto claro, no tener duda. O sea, si hay una determinada pregunta, la voy a abordar así, así, así. En el mundo real sabemos que eso es completamente diferente, que hay diferentes formas de solucionar un determinado problema, pero ante una pregunta tipo test, obviamente, como vamos a una clave determinada, tendríamos también que colocarnos en los zapatos del docente. ¿Cómo pretende él que nosotros pensemos la pregunta? ¿Cómo vamos a abordar al paciente? ¿No? O cuál es el dato que él quiere que nosotros pues identifiquemos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Por ejemplo, ¿no? En ginecología básicamente están estos tipos de criterios, ¿no? Cesárea, ¿no? Lo observamos, le damos tratamiento, vemos, por ejemplo, que semana gestacional está, si es tributario o no, recibir corticoides o algo así, ¿no? Entonces son muchos parámetros, pero que, como le vuelvo a repetir, lo más importante es tener el concepto claro y creo que eso, pues, en la parte de las discusiones en vivo lo hemos aclarado bastante, ¿no? Y usted sabe que a veces cuando alguien se equivoca, pues, no necesariamente tú, pero de sus errores también podemos aprender. Y eso en la vida real y ya en la práctica clínica eso también se relaciona, pues, ¿no? Genial. Justo, pues, hacías bastante énfasis en lo que era los test, las preguntas, los simulacros. En el caso tuyo, pues, diste tanto simulacros virtuales como presenciales, ¿no? Con los presenciales llegamos a hacerlos en Chiclayo, incluso creo que fueron en tu facultad, ¿no? Los exámenes. Sí, en mi facultad. ¿Participaste de todos los simulacros presenciales? Cuando estaba en el hospital no tenía tiempo porque a veces tenía guardias. Entonces no podía porque no podía salir obviamente en la mañana porque se tenía rotación. Pero en la segunda parte del internado, los domingos tenía libre, obviamente, ¿no? Porque son 6 horas semanales, 6 horas, disculpe, diarias, 150 horas semanales, mensuales, y entonces acudía a todos los simulacros habidos y por haber, porque quieras o no te van a quitar los nervios pues, de la hora del examen, ¿no? Porque como estás tan acostumbrado a los exámenes, entonces va a ser un simulacro más, se podría decir, ¿no? Este fue el simulacro número 21, el examen de ayer, más o menos algo así, pues, ¿no? Familiarizarse básicamente con el tipo de preguntas, cómo va, por ejemplo, y son preguntas tipo, entonces, la pregunta viene así, entonces el doctor me quiere preguntar esto, entonces voy a buscar las claves. Y eso te ayuda bastante, ¿no? Porque como luego a repetir, pues en la vida real, un caso se puede tranquilamente discutir ampliamente y no hay más que una clave correcta. Entonces, en esos casos, sí. Bueno. Y como eran 4 claves, como que se hace un poquito más fácil también la disquisición, me parece. Los simulacros son fundamentales, de verdad. Yo me agrada dar simulacros porque me hacen ver los puntos que soy débil y aquellos que debo reforzar, pues, ¿no? Justamente ahí fue donde identifiqué que salud pública es importante y tenía que repasarlo antes, y ya que hacíamos las discusiones en vivo, me ayudó bastante también. Qué bueno, pues nuevamente te felicito por la nota que has obtenido. Y ya para ir terminando esto y no extendernos tanto tampoco, ¿qué consejo le darías tú a pues los que recién están empezando en el internado o tal vez los que tienen un poquito más de tiempo y todavía están en el preinternado, están en quinto año, sexto año y pues de hecho dentro de pronto van a enfrentarse también al examen ENAM y desean sacar una excelente nota como tú lo has hecho ahora? Gracias, doctor. Mire, ¿qué es el consejo que siempre, a veces me suelen preguntar, y yo siempre doy, a ver, lo que digo es que, primero, es que relacionen su práctica clínica con lo que está con la academia. Es muy importante, porque la academia te da la parte más importante. Y la práctica clínica te ayuda, pues, obviamente, a observar, a ver, y a fijar mucho mejor el concepto. Entonces, si es que pueden estar desde la universidad en una academia, sería genial.
¿no? Porque como luego ayuda a fijar el concepto. Ahora, para un determinado examen, la academia te ayuda a tener ciertos algoritmos claros para marcar una determinada respuesta. Entonces, para examen ya sea de internado o de NAM, que fue mi caso, pues la academia te ayuda bastante en eso. Y en este caso, pues, el banquea conmigo, o sea, cada persona tiene su forma de estudiar, pero yo considero, al menos a mí me ha funcionado, creo que el dar la mayor cantidad de preguntas, estar constantemente expuesto a eso, como que te ayuda a adquirir una determinada habilidad, pues, ¿no? A marcar rápido, a ver, por ejemplo, cuáles son los puntos claves, y eso es muy importante. Entonces, sumado a que teníamos Panopto, que nos ayudaba bastante también, creo que son muchas herramientas que realmente son eficientes, ¿no? E incluso cuando ustedes nos daban la primera clase, los primeros videos introductorios, nos mostraban pues evidencia de por qué hacen determinada estrategia o determinada forma de llevar el curso, pues, ¿no? Y pues, el doctor Torres me acuerdo que nos decía que hay ciertas evidencias, ciertos artículos donde muestran, por ejemplo, eh, ciertas técnicas de estudio para poder ser más eficientes, porque al final es la eficiencia, ¿no? Como puedo repetir, todos sabemos de medicina de alguna u otra forma. Hay algunos que obviamente tenemos más afinidad por un determinado curso, es verdad, pero para un examen debo manejar todo un poquito y creo que la academia sí te da al menos aquellos puntos clave para poder identificar en la pregunta y de esa forma poder bueno, dar solución a un problema, al menos desde el punto de vista de un examen físico. Bueno, en este caso será virtual, ¿no? Un examen virtual, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces, mi recomendación general sería, pues, si tienen las condiciones, porque a veces no se tienen las condiciones, de estar en una academia, pues que aprovechen, que con eso lo lleven a la par con su universidad y con su práctica clínica, y que las preguntas sirvan como un test, se puede decir, porque son test obviamente, para ver cuáles son los puntos que van a poner más énfasis y utilizar todas las herramientas que se puedan, pues en este caso Panopto, o las discusiones en vivo. Si bien es cierto, a veces no podemos con ustedes, pero nuestros compañeros que están igual que nosotros, pues, ¿no? Están en las mismas situaciones y nos pueden ayudar obviamente a discutir y a tomar unos conceptos que son importantes, ¿no? Porque él te va a dar cómo lo ha enfocado una determinada pregunta, un determinado tema. Entonces te va a hacer reflexionar si lo que tú estás haciendo es más eficiente o si pues lo puedes seguir lo que él está diciendo, ¿no? O sea, al final de todos vamos a aprender y eso pasa en la práctica clínica, ¿no? Sabemos que viene el nefrólogo, da sus indicaciones, el cardiólogo también, el médico internista también, enfoca, engloba y vamos, al final todo es por el bienestar del paciente, obviamente, ¿no? O el quirúrgico también, los cirujanos son muy importantes, sabemos que ellos dan un criterio, pues, desde su punto de vista, de su área, ¿no? Entonces, sí, obviamente se complementa con la clínica, ¿no? Y, bueno, ya, pues, y la gestión, ¿no? Sabemos, sin gestión, sin salud pública, pues, eso es como que el soporte, y la APS es muy importante, ¿no? La estrategia de APS. Qué bueno que le hayas encontrado la importancia al curso de gestión, salud pública, PS, y ahora que... Epidemiología, doctor, porque sabemos, ahora leer un artículo clínico demanda saber epidemiología, demanda saber estadística, saber tu tesis. Ahora que estoy con la tesis, también saber estadística, ciertos test no estadísticos. Entonces, o sea, la idea es, o sea, yo sé que para un examen pues debemos hacer esos conceptos, pero es aplicarlo. Mientras más los aplicas a tu realidad, te hace más fácil pues digerir las preguntas, ¿no? Y, y creo que esas Genial, serían mis recomendaciones. está bien, me parece interesante cómo has logrado utilizar todas las herramientas que hemos ofrecido en la academia. Algunas pues probablemente las hayas utilizado más que otras. Me comentabas sobre la app de banqueo que utilizaste bastante. Le sacaste el jugo a las sesiones en vivo, que eso es fundamental. Y pues nosotros estamos contentos de haber contribuido un poquito con el logro que hoy tienes y que seguramente estás celebrando en compañía de tus amigos y de tu familia, ¿no? Que siempre está ahí. Y te agradezco por el tiempo que te has tomado en hacer esta entrevista con nosotros, sobre todo por los consejos que van a servir a los que probablemente nos escuchen, ¿no? Para que puedan ellos iniciar, para que lo adapten, ¿no? Adapten todas estas herramientas a su propio método de aprendizaje. Y, y dijiste algo importante también, que el método que utilizamos, pues,
está basado en una evidencia y ya el doctor Torres bien lo explicó al inicio del curso, ¿no? ¿Por qué hacemos esto y esto? Pues todo tiene una razón de ser y la idea es que se aprovechen al máximo, ¿no? Que seamos eficientes, todos tenemos los mismos recursos, entonces saquemos el jugo, ¿no? Ujú. Nuestro recurso más Los importante es recursos. el tiempo, como siempre digo, y pues te envío te traslado, ¿no? El saludo de todos los docentes de la academia y pues agradecemos también a los que nos están viendo y ya estaremos pronto seguramente en contacto y sé que te vamos a dar también el curso de residentado médico y te vamos a acompañar porque QX Médico contigo juntos hasta el residentado. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por la entrevista también. Y espero que a las personas que nos estén escuchando, pues, al menos les sirva, pues, esos pequeños tips, que si no son, si bien no son absolutos, pero tal vez de alguna u otra forma les puedan servir para mejorar. Porque, querramos o no, pues, en algún momento ellos quizás, o sea, si yo voy a ser médico, es verdad, yo voy a atender a pacientes, es verdad, pero en un momento yo voy a ser también paciente. Entonces, la mejor forma creo que es de contribuir lo que nos puede servir a nosotros, a que otra persona lo aprenda y lo pueda aplicar. Y a veces no puede ser contigo, pero con tus familiares, y creo que eso es muy, muy importante, de verdad. Y que al final cada persona pues encuentre o adecue las herramientas que se nos están dando a su forma de estudio, que no sean tan cuadriculados en tratar de seguir una determinada línea, sino es que encuentren lo que a ellos les hace bien. Porque disfrutar de lo que haces es sumamente como, pues, ¿no? Cada uno estudia, algunos estudian mucho mejor de noche, otros en la mañana. Entonces, si tú encuentras tu momento y tienes las herramientas y a las personas que te puedan guiar, creo que sería ideal, ¿no? Listo, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a Eh, ustedes.